Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentarán temas de la unidad 6. 6.7. Memoria de cálculo. La memoria de cálculo la engloban varios formatos, en los cuales para realizar el llenado de formatos se hará uso de programas como AutoCAD, CivilCAD y paquetería de Office, Excel. A continuación, se explica el llenado de los formatos correspondientes para el proyecto de caminos y ferrocarriles, para su debida entrega. 6.7.1. Memoria topográfica. Los formatos que integran la memoria topográfica son: cálculo de coordenadas definitivas, referencia de trazo, registro del trazo definitivo, registro de nivel, secciones transversales, registro de obra de drenaje menor. Formato: cálculo de coordenadas del trazo definitivo, cálculo de coordenadas para los planos topográficos. Los planos y especificaciones son las instrucciones bajo las cuales se construyen todo tipo de obras, y en nuestro caso no hay excepción. El formato de campo utilizado para el cálculo de coordenadas propuestas corresponderá al cadenamiento 0 más 3 ceros, U, origen. Columna 1. Estación. Se refiere al cadenamiento o kilometraje de una estación en particular sobre la cual estamos ubicados. Columna 2. Punto observado. Es el cadenamiento o kilometraje de la siguiente estación respecto a la estación donde estamos ubicados. Columna 3. Subtangente atrás. Es la distancia que existe de un PCOTE al PI de adelante. Columna 4. Tangente. Es la distancia comprendida entre dos PST, entre un PST y un PC, o la distancia comprendida entre un PT y un TE o un PC. Columna 5. Subtangente. Adelante es la distancia existente entre un PI y un PT, o la distancia que existe entre un PI y un ET. Columna 6. Distancia. Es la longitud comprendida entre un PST y un PI o entre dos PIs. Columna 7. Deflexiones. Indica el valor del ángulo entre dos líneas de trazo consecutivas y puede ser derecha o izquierda. Columna 8. Rumbo astronómico o azimut. Es, como su nombre lo indica, el rumbo o azimut de cada una de las líneas de nuestro trazo. Este dato se revisa del Excel, eje de trazo, generado por CivilCAD. De sistema sexagesimal se pasa a sistema decimal, para el cálculo de las siguientes columnas. Columna 9. Seno. Valor correspondiente al seno del rumbo astronómico o azimut de las líneas de trazo. Columna 10. Más E. Valor que resulta de la multiplicación de la distancia correspondiente por el seno del rumbo astronómico o azimut. Columna 11. Menos W. Valor que resulta de la multiplicación de la distancia correspondiente por el seno del rumbo astronómico o azimut. Columna 12. Coseno. Valor correspondiente al coseno del rumbo astronómico o azimut de las líneas de trazo. Columna 13. Más N. Valor que resulta de la multiplicación de la distancia correspondiente por el seno del rumbo astronómico o azimut. Columna 14. Menos ese valor que resulta de la multiplicación de la distancia correspondiente por el coseno del rumbo astronómico o azimut. Columna 15. Coordenada X, valor correspondiente a la coordenada X de una cierta estación. Este valor resulta de sumar el valor de la columna 13 o de restar el valor de la columna 14 a las coordenadas propuestas para el cadenamiento 0 más 3 ceros, o en su defecto a las coordenadas de la estación que corresponda. Columna 16. Coordenada Y, valor correspondiente a la coordenada Y de una cierta estación. Este valor resulta de sumar el valor de la columna 10 o de restar el valor de la columna 11 a las coordenadas propuestas para el cadenamiento 0 más 3 ceros, o en su defecto a las coordenadas de la estación que corresponda. Se tiene el formato completo. Formato referencias del trazo.
preferentemente durante el trazado definitivo, pero antes de la construcción del camino se debe tomar referencias de trazo de las curvas como de las tangentes. Las referencias de trazo son puntos fijos que nos permitirán reconstruir o reubicar en cualquier momento nuestro trazo, ya que en muchos casos los puntos de este desaparecen generalmente al realizar el desmonte. Para el llenado del formato se dispondrá de la siguiente información. Columna 1. Siglas. Indica el punto el cual estamos referenciando, el cual puede ser un PI, PC, PT, TE, ET o PST. Nos indica el cadenamiento o kilometraje del punto a referenciar. Como se muestra en el formato, será PST1 con el kilometraje inicial de 0 más 3 ceros, el TE con un kilometraje de 0 más 108.33. Nuestro PI1 indica un kilometraje de 0 más 177.65. Asimismo, LT con un kilometraje de 0 más 245.16. Columna 3. Ángulo θ1. Nos indica el ángulo entre la línea de trazo y la ubicación de la referencia, ángulo que deberá medirse en sentido de las manecillas del reloj. Columna 4, DR1, distancia a la referencia 1. Es un punto ubicado a una distancia en dirección del ángulo θ1, medida desde la estación o kilometraje hacia la referencia. Cada punto tendrá dos referencias, y cada uno de ellos contará con un ángulo y una distancia. Por lo que de la referencia número 2 se llenará de igual forma que las primeras columnas del formato. Esto para tener un mejor control de nuestro proyecto, y en un futuro poder tener referencias ya sea para un replanteo o que permita reconstruir o reubicar en cualquier momento nuestro trazo. Formato registro de trazo definitivo. Llenado del formato. El formato de campo utilizado para el registro de trazo corresponderá al cadenamiento 0 más 3 ceros, u origen, correspondiente a las curvas existentes en nuestro camino. Columna 1. Estación. Se refiere al cadenamiento o kilometraje de una estación en particular sobre la cual estamos trabajando. Columna 2. Punto. Este se refiere al punto observado desde una dicha estación. ¿Cómo puede ser un TE, PC, EC, CE, PT, ET? Columna 3. Deflexión. Es el ángulo comprendido entre dos líneas o tangentes, el cual se puede obtener. Se coloca el aparato en el punto de inflexión comprendido entre las dos tangentes. Se visará el origen o punto de inflexión con el anteojo en posición inversa. Esto es para no perder la línea anterior. Una vez ubicado el punto de inflexión anterior, se coloca el anteojo del aparato en posición directa y se marca en el limbo la deflexión correspondiente a la línea siguiente. Columna 4. Datos de la curva. En esta columna se escribirán los datos de curva que existan en el camino. Los datos que debe contener esta columna son punto de inflexión, deflexión entre tangentes, grado de la curva, radio de la curva, longitud de la curva y longitud de subtangente. Estos datos mencionados se obtienen del reporte, eje de trazo, obtenido por CivilCAD. Columna 5. Tangente. Esta será la distancia comprendida entre dos estaciones para el llenado correspondiente. Estas distancias fueron proporcionadas del formato generado de AutoCAD. Posterior fueron extraídas y colocadas en el formato de trazo definitivo. Columna 6. Azimut. El rumbo astronómico resulta de la resta o suma del rumbo y la declinación magnética. Esta declinación deberá ser calculada para cada lugar en específico por medio de una orientación astronómica. En el caso de la columna número 6, los datos fueron obtenidos mediante el reporte eje de trazo, generado por CivilCAD. Columna 7. Tenencia. En esta columna se colocará el nombre de la empresa que se esté encargado de realizar el llenado del formato, o también colocar el nombre del topógrafo encargado. En nuestro caso se omitirá esta columna. Columna 8. Croquis. En este espacio se colocará una representación visual de las curvas existentes en el camino. Formato de registro de nivel. La nivelación del trazo definitivo nos sirve para determinar las elevaciones de las estaciones del trazo y de los puntos intermedios correspondientes a cambios de pendientes, fondos de arroyos, barrancas o accidentes topográficos notables. Llenado de formato, registro de nivel. Columna 1. Estación. Se refiere al cadenamiento o kilometraje de una estación particular. En nuestro formato,
Colocamos bancos de nivel a cada 500 metros y puntos de liga a cada 100 metros. En total se tuvieron 7 bancos de nivel. Columna 2. Lecturas positivas o lecturas de atrás. En esta columna se escribirán las lecturas positivas o de atrás que resultan cada vez que se cambia de posición el aparato. Columna 3. Altura o cota de aparato. Esta columna alojará el resultado de la suma de la lectura positiva o de atrás más la cota de terreno establecida. Esto en el caso del banco de nivel 1. Para los siguientes bancos de nivel o punto de liga, este valor resulta de sumar la cota de terreno del banco de nivel o punto de liga en cuestión que se tomó desde el banco de nivel o punto de liga anterior más la lectura positiva o de atrás del mismo punto, misma que se realiza desde otra posición de aparato. Columna 4. Lecturas negativas o lecturas de adelante negativa. Esta columna contiene las lecturas del punto liga o banco de nivel. Columna 5. Lecturas intermedias negativas. Esta columna contiene las lecturas de los puntos o estaciones intermedias. Columna 6. Elevación. Este valor resulta de la resta de la altura de la cota o cota de aparato menos, columna 3. La lectura negativa o de delante del banco de nivel o punto de liga o en su defecto de la lectura intermedia, de las estaciones del cadenamiento. Columna 7. Observaciones. En este espacio se anotarán los datos que nos ayuden a la identificación y localización de los bancos de nivel, o puntos de liga. Formato de secciones transversales. Una sección transversal es un corte horizontal normal al alineamiento de las tangentes de nuestro camino, que permite definir la disposición o configuración del terreno. Los elementos de la sección transversal de una carretera influyen sobre sus características operativas, estéticas y de seguridad. Esos elementos deben ser compatibles con los patrones ya establecidos de velocidad, capacidad, nivel de servicio, estética, seguridad y drenaje superficial. Para realizar la obtención del formato de reporte de seccionamiento nos apoyaremos del software Civil CAD, el cual nos proporcionará una tabla con cada uno de nuestro cadenamiento, elevación y para ambos lados, tanto el derecho como el izquierdo, distancia y desnivel. Se muestra el reporte de seccionamiento, generado por Civil CAD. Como se mencionó anteriormente, el formato dispondrá en la parte central el kilometraje y la elevación del terreno que corresponda para cada una de las estaciones el trazo de nuestro proyecto. En los extremos izquierdo y derecho del formato se anotarán las distancias entre punto y punto de control, así como el desnivel que existe entre la cota o elevación de terreno de la estación y cota de terreno de los puntos de control. Formato de registro de obra de drenaje menor. Conociendo la ubicación de las obras, su área por drenar, el área hidráulica necesaria, el esbiaje, el tipo, las condiciones del terreno de que se trate, así como el registro y perfil del eje de la obra, reunimos los suficientes elementos de juicio para continuar con el estudio, y así poder elaborar y relacionar otros datos tendientes a la solución correcta de los proyectos. Columna 1. Estación. Se refiere al cadenamiento o kilometraje de una estación particular. Columna 2. Lecturas positivas o lecturas de atrás. En esta columna se escribirán las lecturas positivas o de atrás que resultan cada vez que se cambia de posición el aparato. Columna 3. Altura o cota de aparato. Esta columna alojará el resultado de la suma de la lectura positiva o de atrás más la cota de terreno establecida. Esto en el caso del banco de nivel 1. Para los siguientes bancos de nivel o puntos de liga, este valor resulta de sumar la cota de terreno del banco de nivel o puntos de liga en cuestión que se tomó desde el banco de nivel o puntos de liga anterior más la lectura positiva o de atrás del mismo punto, misma que se realiza desde otra posición de aparato. Columna 4. Lecturas negativas o lecturas de adelante negativa. Esta columna contiene las lecturas de los puntos de liga o bancos de nivel. Columna 5. Lecturas intermedias negativas. Esta columna contiene las lecturas de los puntos o estaciones intermedias. Columna 6. Elevación. Este valor resulta de la resta de la altura de la cota o cota de aparato menos, columna 3. La lectura negativa o de delante de los bancos de nivel o puntos de liga o en su defecto de la lectura intermedia de las estaciones del cadenamiento. Columna 7. Datos del proyecto. En esta sección se colocarán los datos relacionados a la obra de drenaje que se esté analizando.
ya sea su ubicación o cadenamiento donde se encuentre, el tipo de esviaje de la obra. También colocaremos algunos aspectos climáticos como el estado del tiempo. Asimismo se colocará el área por drenar, al igual que el área hidráulica necesaria. En la parte más baja de este formato se colocará una representación gráfica de la obra de drenaje que se está estudiando.